tecnológica cada vez acapara más a los negocios y para los amantes de los viajes es la novedad en el país. Y con esta noticia que destaco desde Santa Cruz, vuelvo a La Paz con ustedes, compañeros. Muchas gracias, querida Pamela. A ver, vamos a entrar en materia. Las Fuerzas Armadas han sacado una propuesta para reclutar a los pandilleros y llevarlos al servicio militar. Estamos esperando sus participaciones. Para hablar de este tema está con nosotros el doctor Raimi Ferreira, el ministro de Defensa. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches, ministro. Buenas noches, gracias por la invitación. Muy bien, ministro, en principio vamos a ir a una nota para ilustrar el tema, para que la gente se entere de qué va todo esto, y luego entramos en materia, ¿le parece? Claro. Venga, vamos con ello. Que consiste en la falta de asesoramiento científico. Se toman decisiones muchas veces por unanimidad de levantamiento de manos. Pero hay fenómenos que la ciencia viene investigando hace muchos años. Y pienso de que el Estado debe confiar en sus científicos y no tomar decisiones apresuradas, de simple opinión, fundamentadas usualmente en el sentido común. La propuesta surgió de la sexta cumbre de seguridad ciudadana realizada en pasados días. Uno de los 3 anteproyectos de ley redactados en este evento habla de que las Fuerzas Armadas pueden absorber a jóvenes pandilleros en el objetivo de rectificar la conducta antisocial, de delincuencia y de apego a vicios como el alcohol y la drogadicción, en la que se ven sumidos. En opinión del psicólogo Bismarck Pinto, esta intención está alejada de la opinión científica a la que se debería recurrir y solo se basa en un simple sentido común que puede tener un efecto contrario. Independientemente a si estos jóvenes tienen o no una patología, un trastorno mental, el denominador común es una falla en la capacidad de controlar sus impulsos. El estudio nos muestra que hay una cúspide de la conducta criminal. Esa cúspide se da entre los 17 y 25 años. Hay un grupo importante de jóvenes que sin necesidad de tratamiento, sin necesidad de programas de rehabilitación, pasada esta cúspide etaria, dejan de delinquir. Otro grupo es un grupo que cambia su conducta criminal por conductas adaptativas a partir de programas de rehabilitación. ¿Qué ocurre con los psicópatas? Los psicópatas, cuando son encerrados en cárceles comunes, aprenden de los demás prisioneros. Si nosotros tenemos un muchachito de 17 años con estructura psicopática y lo llevamos al cuartel, le estamos dando la posibilidad de aprender a matar de manera más eficiente. Pero tú tienes chiquitos y chiquitas que provienen de familias que tienen conflictos y entran en una pandilla para buscar el afecto que les falta en sus familias. Estos chicos son chicos, diríamos, que tienen el alma sana, pero son estúpidos. Entonces estos chicos estúpidos, tú los metes al cuartel, van a sufrir. No, es un error. Vamos a incrementar sus estados depresivos. Para el profesional, es necesario que la instancia que se haga cargo del tema de los jóvenes pandilleros, ya sea nacional, departamental o municipal, debe contar con un equipo de psicólogos que se ocupen de hacer el análisis persona por persona y de acuerdo a sus características individuales y el grado de violencia que demuestran, enviarlos ya sea al cuartel o a un centro de rehabilitación o con su familia, con la seguridad que en cualquiera de estos lugares habrá un proceso de readaptación social hasta lograr que esa etapa de las pandillas y lo que conlleva quede atrás. Y en función a eso decir, muy bien, este chico lo que necesita es cuartel. O este chico lo que necesita, es que lo sigamos buscando manera de que la sociedad se proteja de él. Y estos otros chicos necesitan el apoyo de sus padres o terapia, etc. Pero cada chico debe ser estudiado y no alegremente tomar esta decisión de la cual, espero, no nos arrepintamos. Muy bien, ministro. Hemos escuchado la opinión de un profesional que considera que el ingreso de estos grupos de pandilleros o de los miembros de estas pandillas en el país pasen a las Fuerzas Armadas es contraproducente. Desde mi punto de vista, las Fuerzas Armadas tienen un rol constitucional que es la defensa del país. Más allá de esto, otra función, en este caso, no sé cómo lo ve usted. Bueno, hay que aclarar que no es una propuesta del Ministerio de Defensa ni de las Fuerzas Armadas. Ya. Esa propuesta ha salido del sexto Congreso de Seguridad Ciudadana, realizado recientemente en la ciudad. Y ha llegado, claro,
la idea en una reunión inicial que hubo antes del Congreso del Comité de Seguridad Ciudadana, de la que el Ministerio es parte, y comunicamos al alto mando que preside todos los lunes el presidente a las 5 de la mañana, sí. Y no se ha aceptado ni rechazado, se la va a analizar, la vamos a mirar. Hay que hacer notar, y yo coincido, que las Fuerzas Armadas tienen un rol muy específico, bien definido, que tiene que ver con la defensa del Estado, la soberanía, la estabilidad del gobierno, como dice la Constitución, pero también ahora trabajos de desarrollo social. En todo caso, me parece que es un tema muy delicado. El cuartel no puede sustituir al hogar, creo yo. Ninguna institución del Estado puede sustituir al hogar, ¿no? Que es donde se forman los valores básicos, las actitudes, las conductas. Y cuando esa tarea no es cumplida, evidentemente, y en eso coincido con el psicólogo, debiera haber otros niveles estatales, ya sea municipales, departamentales o del gobierno central, que podrían actuar. Sin embargo, el servicio militar debe incluir también a las personas que están en pandillas. No por ser parte de las pandillas no van a ingresar al servicio militar. Se ha estado discutiendo en este momento dentro de las Fuerzas Armadas, hay un debate, porque es algo que se lo ha planteado, y con responsabilidad se va a tomar una posición. Por ejemplo, ya hace 10 años que las Fuerzas Armadas en el servicio militar tiene institutos, ¿no? Técnicos, tecnológicos, y de repente como una forma de coadyuvar con el problema hasta que otros entes puedan desarrollar, construir infraestructura, es incorporarlos, pero no en el servicio militar, sino en un régimen especial de formación de la que quizás pudiéramos hacer cargo. Note lo complicado que podría ser que personas que están asociadas en actividades violentas, delictivas, ingresen, ¿no? Con conscriptos regulares, ¿no? Más bien podrían transmitir este tipo de conducta que se harían mucho más peligrosa cuando se usan armas, ¿no? No tiene sentido. En síntesis, no es una propuesta de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Defensa, la hemos escuchado, se la ha presentado, se la está analizando. No habría que descartar del todo la propuesta, puede tener alguna posibilidad. Por ejemplo, repito, el tener institutos, ¿no? dentro de las Fuerzas Armadas que puedan tener en un régimen especial a jóvenes violentos, ¿no? Que puedan tener un proceso de disciplina. Sí es cierto, en el cuartel se enseñan, ¿no? Reglas de conducta, disciplina, hay un orden que en algunos casos podría ser adecuado, como decía el mismo psicólogo, no todos los casos son iguales. Correcto. Pero también hay un uso del poder que puede de alguna manera convertirse en un boomerang, ¿no es cierto? Ministro, ¿cuáles son las acciones que se van a tomar de ahora en adelante? Usted mencionaba de que esto se va a analizar, ¿se va a contratar personal especializado, no sé, psicólogos, trabajadores sociales que puedan darles una guía en esto? No, primero vamos a analizar la propuesta, el proyecto de ley. En realidad el lunes anterior se comunicó esto al alto mando, se les dijo de que hay esta idea, ¿no? Todavía no era proyecto de ley, y ahí evidentemente hay criterios de que no es la función institucional, pero se decidió que se lo va a analizar, ¿no? Es posible. Las Fuerzas Armadas siempre han estado prestas a coadyuvar, como lo hacen en defensa civil, en temas de desarrollo, en apoyo a temas sociales, educación, salud. Y este es un tema en el que si se puede apoyar, claro, ¿no? Se lo puede hacer, pero hay que verlo, ¿no? No es un tema tan sencillo, no es fácil decir sí o no, sino hay que ver dónde, que hay requisitos legales, la edad. Claro, además que está la Constitución. La Constitución define muy claramente, y en esto coincidimos con usted, ministro, las funciones de las Fuerzas Armadas. Cualquier cambio en esas funciones, incorporar alguna, retirar otra, necesita una reforma constitucional. Esto no se va a dar de la noche a la mañana. Así es. Es complicado. Por el Congreso, es decir, no es tan simple. No es tan sencillo, no es tan sencillo. Incluso un proyecto de ley no puede ir contra la Constitución, ¿no? No, claro, exactamente. No se puede. Entonces, pero repito, no se podría, por el hecho de que hay jóvenes que estén en pandilla, excluirlo. Quizás algo, porque el servicio es obligatorio, aquellos que estén en actividades de este tipo, que en edad militar están en ellos, sí, se los podría incluir. Eso sí es constitucional, se lo podría hacer. Hasta hace unos años la leva obligatoria, en época en que no se llenaban los cupos del servicio militar, consistía en que se salía, ¿no? a ver quiénes están en edad militar y no cumplían el servicio. Generó muchas críticas y se lo suspendió. Pero salían los Caimanes, estamos hablando de finales de los 80. Estamos hablando incluso en los 90, ¿no? En los 90. Pero si uno ve constitucionalmente eso no es ilegal, ¿no? Porque es un servicio obligatorio y es alguien que está rehuyendo cumplir el servicio, pero hubo mucha crítica, ¿no? Y se argumentó razones de derechos humanos y se lo paró. Claro, se criticaba la forma. Podría, por ejemplo, sin salir del marco legal, actuarse en ese sentido, ¿no? Con estos jóvenes violentos que están en edad militar, llevarlos a una unidad especial, en una especie de
de apoyo, ¿no? Que cumplan el deber militar y se los apoye de una forma especial. Es posible. Pero en términos generales, tal como se lo está manejando, no lo creo constitucionalmente viable. No sé si funcionalmente será positivo. Y tercero, no es tan sencillo de aplicar porque hay una serie de restricciones que hay que analizar. Estas unidades especiales que usted plantea en el caso de que se den, ¿ya están? No hay nada. No existen. No. ¿En cuánto tiempo tendría que construirse, contratar personal idóneo? En el caso de los tecnológicos sí existen, ¿no? Desde que está el programa Vivir Bien en los Cuarteles, tenemos nosotros varios centros de estudios dentro de los cuarteles, equipados con equipo, herramientas, computadoras, que permiten que muchos de estos soldados al terminar el servicio salgan con alguna profesión técnica. Eso sí es algo que está muy bien, ya hay capacidad instalada. Ahí, claro, si se va a crear ese tipo de acciones, se necesitarían apoyo de psicólogos, ¿no? Otro tipo de personas que puedan ayudar en la, entre comillas, terapia, ¿no? Pero sería un régimen especial y dentro de la edad militar y como parte del servicio militar para grupos que puedan estar en pandilla. Es una posibilidad, no es algo que esté aceptado. La posición oficial es la que se definió en el alto mando cuando se presentó la propuesta. Se va a escuchar, se la va a analizar y se va a tomar una posición. No se ha aceptado ni se ha rechazado. Ahora, ministro, a su criterio, independientemente del cargo que ocupa, de la cartera que ocupa de defensa en el gobierno nacional, ¿cuál es la solución para el problema de las pandillas? Porque claro, esto siempre ha existido, pero ahora se ha recrudecido en los últimos tiempos. A su criterio, ¿cómo se debería proceder? Yo creo que hay tres temas, ¿no? El pandillaje violento que de alguna otra forma viene de la marginalidad económica, ¿no? Pero que no es lo único. Hay pandillaje, hemos visto que viene de la clase media inclusive. Uno económico, empleo, alternativa, deporte, trabajo. 220.000 jóvenes entran en edad laboral cada año, ¿no? De ellos el Estado absorbe unos 10.000, el sector privado absorberá un poco más, un poco menos, el sector informal otro tanto, y queda un segmento importante que no va a la universidad ni a un centro de educación superior ni trabaja. Yo creo que ese es un tema estructural. El otro tema ya es micro, ¿no? Tiene que ver con la solidez de la familia, de los lazos afectivos, de la crisis de identidad, que a veces es suplido en este tipo de organizaciones, ¿no? Ese tipo de afecto o esa carencia de afecto de alguna u otra forma se llega a suplir en organizaciones que afianzan, ¿no? La autoestima, el sentido de pertenencia. Habría que verlo en el término macro y micro. En el término general, las políticas de la juventud son fundamentales, ¿no? Y en el término especial, creo que lo que las familias no logran hacer, debería haber desde el municipio, o de los municipios, o desde las gobernaciones, centros de apoyo, ¿no? Para ellos. Y eso, claro, coincido en eso con el psicólogo, no es tan sencillo, es un tema muy complejo. No solo hay pandillas en nuestro país, ¿no? Bueno, es un problema... más, en términos relativos, si uno compara con otros países vecinos, este es un fenómeno que está empezando a crecer, pero no tiene las dimensiones que tiene Centroamérica o Venezuela, ¿no? Colombia. Afortunadamente. Las famosas maras en Salvador, Centroamérica. Ministro, muchísimas gracias. A ustedes las gracias. Vámonos en este instante hasta nuestra unidad móvil. Eddie Peñalosa, ¿dónde te encuentras? Cuéntanos. Soraya, nos encontramos acá en Shooters.